En primer lugar, quiero agradecer la invitación a este grupo de muchachas jóvenes que se llama Sé Más Proactivo, Carla, Sandra, Ana y Gabriela. Esto nació en una charla que dimos en un espacio por Analco que se llamó Pensamientos Transversales. Allí trabajé el pensamiento de un filósofo alemán llamado Walter Benjamin, y particularmente trabajé la tesis 9 de filosofía de la historia de él y el tema del mal. Propuse que fuera la ética vista desde la perspectiva del psicoanálisis, y particularmente tal y como el refundador más importante, le voy a decir así, y sé que puede generar problemas, pero ya lo discutiremos en este momento, el refundador más importante de la teoría psicoanalítica, que es este francés llamado Jacques Lacan. Para que se ubiquen históricamente, tengan las referencias de fechas, Freud nació en el año de 1856, judío, alemán, y murió en 1939, mientras Lacan, francés, nació en 1901 y murió en 1981. Y Lacan hace una cosa bien particular con respecto al psicoanálisis, que me atrevo a decir así, lo revoluciona. Y ya en lo concreto, con respecto a la ética, ofrece un abordaje muy peculiar, sí, adelante, que se distingue y se distancia radicalmente de todas las éticas propuestas hasta ese momento, que en su mayoría vienen, por supuesto, de la filosofía. Aunque también ha habido otras propuestas éticas que nacen de la literatura, ¿sí? Y la ética del psicoanálisis toma como su vector más importante en la cuestión del deseo, al grado que puedo decir y podemos sostener que lo característico de la ética del psicoanálisis es, por un lado, esta cuestión de el deseo. Podemos decir perfectamente que la ética del psicoanálisis es una ética del deseo, como tal. Y ahorita regresaré a la cuestión de qué es el deseo y cómo está jugado en el psicoanálisis, pero quizá la distinción más fuerte de la ética del psicoanálisis es que, a diferencia de las otras éticas propuestas, casi la mayoría provenientes de la filosofía, la ética del psicoanálisis no es una ética del ideal. O, como quieran ustedes, no es una ética del deber. Por eso puedo decir, y es lo que yo trabajaré en esta charla con ustedes, les agradezco mucho su presencia, a todos y todos, un viernes, pero bueno, lo que invita a la tradición es seguir a otra cosa, al menos en una charla, ¿verdad? Pues aquí estamos, ¿no? Y les agradezco mucho. Lo que toma en cuenta que implica el deseo, la ética del psicoanálisis, lo más característico, es que es quizá la única ética, puede sonar fuerte, pero lo voy a decir así, que es quizá la única ética que toma en cuenta lo real, ¿sí? Que parte de lo real para formular todo su planteamiento ético, y en este sentido la ética del psicoanálisis se diferencia radicalmente de todas las éticas. Por lo tanto, la ética del psicoanálisis no es una ética del alma, ¿sí? No es una ética de este sujeto que te dice hazlo y hazlo por tu bien, ¿sí? Y yo lo que hago lo hago por tu bien, ¿sí? No,
lo que pone en el centro la ética del psicoanálisis es, insisto, el deseo. Sé que esto es problemático, pero es lo que intentaré abordar junto con ustedes. Y la primera cuestión que nos surge y les puede surgir a ustedes en la cabeza es, bueno, ¿y qué es el deseo? Y ahí es donde van a empezar los problemas, ¿no? Y voy a dar una definición que puede parecer desde entrada muy abstracta del deseo, ¿no? ¿Sí? Dos puntos que implica el deseo, que por un lado, que el deseo está articulado alrededor de la falta. Es decir, nosotros deseamos aquello que nos falta, y aquello que no tenemos. ¿Sí? Este es un elemento fundamental en la ética del psicoanálisis. ¿Sí? Y la otra cuestión ligada a esto es que nosotros deseamos siempre a partir del otro. ¿Sí? Es decir, el deseo que nosotros tenemos y que está instalado en nuestro ser y que nos habita radicalmente nos viene del otro. Y por lo tanto, el deseo es, en primer lugar, un deseo a partir de una carencia o de una falta, ¿sí? Y en segundo lugar, es un deseo que nos viene del otro y por lo tanto podemos definir el deseo como el deseo es el deseo del otro. ¿Sí? Y pongo otro en dos sentidos, ¿sí? Tanto con O minúscula como con O mayúscula, y es problemático, pero lo voy a trabajar, porque siempre nosotros deseamos lo que quiere el otro. Y esto desde muy pequeños es así, ¿verdad? Cuando estamos jugando, el juguete que queremos es el juguete que tiene el hermano o el amigo, ¿sí? Y nos peleamos inclusive por el juguete, ¿verdad? Yo quiero lo que el otro quiere, ¿sí? Pero aquí está una cuestión interesante, porque cuando yo quiero lo que el otro quiere, es decir, cuando deseo lo que el otro desea, está jugada la dimensión subjetiva y objetiva. Es decir, quiero lo que el otro desea en tanto el objeto que él desea, ¿sí? Pero quiero también a él como deseo, ¿sí? Entonces, es la dimensión objetiva y subjetiva del deseo, ¿no? Entonces, y siempre el deseo nos viene del otro, ¿sí? Yo no sé si es muy común, relativamente común. Cuando uno va a un restaurante, ¿sí? Siempre hay un personaje, mujer o hombre, ¿sí? Que para decidir qué va a comer, le pregunta al otro, ¿y tú qué vas a pedir? Entonces, ya ahí está atravesado el otro, ¿sí? Porque tiene que preguntarle al otro y saber qué es lo que va a pedir el otro para poder de esta manera modular su deseo. Y puede ser, no necesariamente, que diga, yo también quiero eso. De lo que tú pides, yo también lo quiero, ¿no? Entonces, ahí está clara esta dimensión de cómo el deseo es el deseo del otro y cómo el otro está estructurándonos radicalmente en nuestra subjetividad, ¿sí? Es decir, no solamente en cuanto al deseo lo que el otro desea, sino que no puedo ser lo que soy sin el otro, ¿sí? Soy lo que soy desde el otro, a partir del otro, y entonces el otro me atraviesa en la estructura más íntima de la deseo. Entonces, es a partir de ahí que voy a trabajar la cuestión de la ética del psicoanálisis. La enseñanza de Lacan, yo sé que no todo el mundo tiene necesidad de conocerlo, ni siquiera los que están en el enfoque del psicoanálisis, tiene de manera muy general como tres periodos, ¿sí? El primer periodo podemos llamar, ¿sí?, donde hay una predominancia en la enseñanza de Lacan sobre el nivel de lo imaginario, ¿sí? Y lo que trabaja Lacan en este primer periodo es cómo el sujeto se estructura psíquicamente a partir del otro, en tanto el otro semejante y me devuelve a mí la imagen de lo que soy,
¿sí? Y de lo que pongo en juego en ese micelio. Se llama la fase del espejo, ¿no? Y entonces el niño o la niña en su pequeña infancia construye inclusive su corporalidad a partir del cuerpo del otro, particularmente del cuerpo de la madre, ¿sí? Y es a partir de ese cuerpo otro, ¿sí?, que él va construyendo su corporalidad y va construyendo también su subjetividad. Entonces el niño se construye a partir del otro, es el otro el que le sirve como espejo, voy a decirlo así, por eso se conoce como fase del espejo, para ir constituyendo su ser, ¿sí? Y es desde ahí que empieza a gestarse en el niño o en la niña una identidad, ¿sí? Esta parte imaginaria que estuvo presente en un principio es muy importante, ¿sí? Pero Lacan inmediatamente se percata de que hay un elemento jugado, inclusive en este nivel de lo especular y del espejo y del imaginario, ¿sí?, que es el nivel segundo de la enseñanza de él, donde la predominancia de la enseñanza de Lacan recae ya no sobre lo imaginario, sino sobre lo simbólico. Y yo puedo identificarme o construir mi ser corporal y mi ser subjetivo a partir del otro, pero tengo que tener una posición determinada para poder verme como completo, entre comillas, en esta relación especular con el otro. Y esa posición determinada es un lugar, ¿sí?, que está jugado por el lenguaje, por lo simbólico, ¿sí?, y que es lo que me permite construirme de manera mucho más cabal y más plena, no solamente en el nivel imaginario, sino en el nivel simbólico que implica la palabra y el lenguaje, ¿sí? Y con esto quiero mencionar que lo que está jugado aquí sobre todo es la cuestión del nombre. Es decir, yo no soy solamente, construyo mi ser solamente corporal y físicamente a partir del otro como semejante, sino construyo mi ser también corporal y físicamente, siempre es doble, a partir de lo que Lacan llama el gran otro, ¿sí? Y el gran otro es, de alguna manera, el nivel de lo simbólico o del lenguaje, ¿sí? Y este nivel del lenguaje, que siempre es otro, es lo que termina por darme una identidad. Yo tengo un nombre, ¿sí? Mi nombre es Juan Ignacio, ¿sí? Y este nombre me fue puesto por otro, ¿sí? Mi padre o la madre, y las razones por las cuales a uno le pusieron el nombre que uno tiene pueden ser las más diversas, ¿sí? Desde que es un hombre que le gustó porque la mamá tuvo un novio así, y bla, bla, ¿sí? Ahí está atravesado el deseo también que viene siempre del otro, ¿no? Pero el lenguaje, mi padre no era dueño del lenguaje, él es parte de un engranaje que viene también en la tradición y que tiene que ver con esto de lo simbólico del lenguaje y que viene de mucho más atrás. Y siempre en ese sentido el lenguaje es el lugar del otro con mayúscula, ¿sí? Y es a partir de ahí que construyo mi identidad como ser humano, como ser con una peculiaridad muy singular, constituido desde lo corporal, pero también constituido desde lo psíquico. Y todo esto me viene del otro. Me viene del otro como semejante, pero también me viene del otro como este gran otro, ¿sí?, que Lacan, insisto, relaciona de manera directa con el lenguaje, ¿sí? Esta parte es muy importante porque solamente desde cierto lugar, ¿sí?, que tiene que ver con esta dimensión de lo simbólico, es que yo puedo verme como completo en el espejo que es el otro, ¿sí?, que me devuelve de alguna manera la imagen de lo que yo soy, ¿sí? Si no está este lugar muy peculiar, no hay humanización posible, ¿sí? No los conjuntamos. Esto no quiere decir que
solamente la palabra hablada humaniza. No. ¿Sí? Este nivel de lo simbólico está en los sordomudos, ¿sí? Está en los ciegos, etcétera, 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 ¿no? Es decir, es un lugar muy peculiar que solamente desde ahí puedo yo, en el sentido estricto, ser humano. ¿Sí? El humano es alguien que está atravesado por lo simbólico, está atravesado por la palabra, está atravesado por el lenguaje, ¿sí? En tanto, nos viene de dónde. Llámenle aquí como quieran, tradición, historia, como sea. ¿Sí? Y es desde ahí que yo concreto mi identidad, que empiezo a construir imaginariamente en este nivel de especular con este nivel del espíritu. ¿Sí? Y es aquí donde termino de completar, entre comillas, esa identidad a partir de un nombre, a partir de un lugar específico que ocupo en la familia. ¿Sí? Soy el último, por ejemplo, en mi familia, y ocupo un lugar muy específico. ¿Sí? Aquí, como todos, si somos el primogénito, si somos el último, si somos el del medio, todo esto va a determinar muchas cosas. Quienes se dedican a la psicología lo saben, ¿verdad? De esto que se llama las constelaciones familiares, ¿verdad? Pasa por allí, ¿verdad? Es decir, ¿qué lugar ocupo en la familia? ¿Y qué lugar ocupé en el deseo de mi madre? ¿Y qué lugar ocupé en el deseo de mi padre? ¿Sí? ¿Y qué número soy? ¿Sí? Y entonces, si soy el mayor, entonces tengo el privilegio de recibir una capacidad de mando por nosotros, ¿no? O el privilegio de recibir, por ejemplo, la herencia. En la antigüedad era el primogénito el que la recibía, ¿verdad? Hoy no es así, pero todo esto está jugado a la hora de la construcción de lo que nosotros llamamos propiamente un sujeto. ¿Sí? Devenir sujeto, en el sentido fuerte de la palabra, implica no solamente tener la capacidad de verme reflejado en el otro, en lo especular, sino verme situado en un lugar de lo simbólico, ¿sí? Que nadie en ese sentido estricto ocupa el mismo lugar. ¿Sí? Y si se da una perturbación allí, en este lugar, por supuesto que esto disloca o trastoca todo lo que está jugado también acá en el imaginario. Les voy a poner un ejemplo muy histórico, ¿no? Todo el mundo conoce al pintor Salvador Dalí, ¿verdad? Un pintor muy peculiar, innovador de la pintura contemporánea, ¿sí? Y bueno, ¿qué le jugó el destino a Salvador Dalí en este nivel de lo simbólico, ¿no? Que implicó toda su estructuración también imaginaria, ¿sí? Y toda su subjetividad, en el sentido fuerte de la palabra. Salvador Dalí tuvo un hermanito antes que llevaba el mismo nombre y que se murió, ¿sí? Y la madre le puso el nombre del niño muerto, ¿sí? Y entonces esto determina mucho de la subjetividad de Salvador Dalí, al grado que él mismo confiesa en sus textos autobiográficos que nunca sabía si él estaba realmente vivo o muerto, ¿sí? Porque el ser atravesado por un nombre de un muerto no es cualquier cosa, ¿sí? Entonces, esto implica, insisto, que se trastoca toda la dimensión del imaginario a partir de la cuestión de lo simbólico, a partir de un simple nombre, ¿sí? Esto que Lacan llama el lenguaje y que determina lo humano, hasta nuevo aviso, es decir, lo que nos humaniza, lo que nos hace humanos, tiene que ver con el nivel del lenguaje, con el nivel de lo simbólico, ¿sí? Altera la dimensión, por supuesto, imaginaria y especular, ¿sí? Este es el segundo momento de la enseñanza de Lacan, ¿sí? Pero viene un tercer momento, y no es tan fácil como primero la etapa 1 y luego la etapa 2, sino la etapa 3, ¿no? En realidad es mucho más complejo esto, ¿no? Que es el momento donde Lacan pone énfasis en lo real. ¿Sí? Y este es el que viene a concretizar toda la teoría de Lacan, y particularmente toda la cuestión de la ética.
Porque yo hace un rato dije que la ética del psicoanálisis, la ética de Lacan, es una ética que no es una ética del ideal, ¿sí? Que no es una ética del deber, sino que es una ética, y la única ética quizás, que toma en cuenta, en primer lugar, lo real. ¿Sí? Lo real está jugado aquí, en el deseo. Porque el deseo es del orden de lo pulsional. Y lo pulsional que está jugado allí, en el deseo, ¿sí?, tiene que ver con lo real que nos habita, ¿sí?, y que nos convierte en seres sumamente complejos. Lacan, en un seminario que da en su enseñanza, el número 7, del proceso complejo de una enseñanza que duró más de 25 años, casi 30 años, ¿sí?, este seminario que dio en el año lectivo de 1959 a 1960 es justamente el seminario 7, que se llama La ética del psicoanálisis, ¿sí? Y allí Lacan, en la parte final del seminario, que se llama Las paradojas de la ética, ¿sí?, que yo jugando le puedo decir las paracodas de la ética, ¿sí? Se hace una pregunta que es una pregunta clave, y es la pregunta alrededor de la que trabajaré a partir de aquí, tratando de articular por qué la ética del psicoanálisis es una ética, y la única, que tiene en cuenta lo real y no es una ética real. La pregunta que se hace Lacan allí en el seminario, casi al final y al cierre de su seminario, ¿sí?, y dice y nos advierte, es una pregunta muy difícil de sostener, ¿sí?, y es la siguiente: ¿has actuado conforme al deseo que te habita? Esa es la pregunta que se hace, ¿no?, ahí en este seminario. Implica, ¿sí?, por supuesto, lo pulsional. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la pulsión y cuando hablamos del deseo, está presente algo que no puede ser reducido ni a la imagen, ¿sí?, ni tampoco a la palabra, ¿sí? Hay algo ahí que no puede ser dicho y que tampoco puede ser especularizado, ¿sí?, imaginarizado. Y esto que no puede ser dicho, no puede ser simbolizado, no puede ser apalabrado, no puede ser imaginarizado, es lo real. Es lo real de la pulsión que tiene que ver con el deseo y que nos habita. Y esto real de la pulsión y del deseo todo el tiempo nos desborda, ¿sí?, y va más allá de nuestro yo, va más allá de nuestra conciencia, ¿sí?, y pone en su lugar que le corresponde a el aporte más importante de Freud, que es la cuestión del inconsciente. El deseo no es, por supuesto, de yo quiero un iPhone versión que va, la que sea, ¿verdad? Esto no es el deseo. El deseo tiene que ver con algo que difícilmente llega a mi conciencia, ¿sí? El deseo es fundamentalmente del orden de lo inconsciente, ¿sí? Y el deseo tiene que ver sobre todo con una carencia, con una falta, ¿sí? Por eso el psicoanálisis es definido un año después, el año lectivo siguiente, 1960-61, en el seminario 8, ¿sí?, que se llama La transferencia, cuando Lacan discute con Platón, ¿sí?, y particularmente discute el diálogo del banquete o del amor, ¿sí?, y define al psicoanálisis allí como una erotología. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que defiende toda la noción griega de Eros, ¿sí?, y Eros en la mitología griega es un daimon, ¿sí?, es decir, es un ser intermedio entre lo humano y lo divino, ¿sí?, es hijo de Peña, que es, sí,
la pobreza, y de todos, que es la riqueza. Eros es un ser intermedio, es a la vez rico y a la vez pobre. Siempre tiene recursos, pero a la vez siempre carece de él. Entonces tiene que ver Eros por la cuestión de la falta. Y Eros tiene que ver, en el sentido del deseo, con lo inconsciente. ¿Sí? Esto, insisto, todo el tiempo nos desborda. ¿Sí? Y es mucho más fuerte que nosotros. Es mucho más fuerte que nuestra identidad, es mucho más fuerte que nuestra subjetividad. ¿Sí? Y nadie, voy a decirlo así, controla su pulsión. Es al revés. La pulsión lo controla a él. El deseo lo controla a él o a ella. ¿Sí? Los griegos, que eran muy agudos, ¿sí?, el término de felicidad, ¿sí?, es en griego eudaimonía, ¿sí?, que quiere decir, de alguna manera, que juega allí en la felicidad lo daimónico. ¿Sí? No podemos ser felices, para un griego, si no participa en nuestro ser lo daimónico. Y Eros es un daimon. ¿Sí? Y por lo tanto, no podemos ser felices, ¿sí?, si no le damos un lugar a Eros en nuestra vida. ¿Sí? Voy a empezar a vincular aquí, por supuesto, cosas recientes importantes. Hay un pensador coreano muy importante ahorita en estos días, que se llama Byung-Chul Han, que tiene un texto fabuloso que se llama La agonía de Eros. Y él sostiene que la sociedad moderna, lo que prevalece es que Eros está agónico. ¿Sí? Y que en la sociedad moderna hay una intersexualización. ¿Sí? Eros no es sinónimo de sexualidad. Eros es más amplio que sexualidad. ¿Sí? Y todavía más radical dice que todo se reduce en la sociedad moderna a lo sexual mercantilizado. ¿Sí? O todo se reduce a lo sexual pornográfico. Pero las dos versiones modernas de lo sexual mercantilizado y lo sexual pornográfico, lo que hacen es estar matando a Eros. ¿Sí? Porque Eros implica la cuestión de que para darle vida a Eros, tengo que darle lugar a la falta. ¿Sí? Y tengo que darle, por lo tanto, lugar al otro en tanto diferente. ¿Sí? Y no hay amor, ni pasión amorosa, si no le da un lugar adecuado al otro y al otro como diferente. ¿Sí? Si yo voy con el otro solamente para satisfacer mi necesidad sexual, ¿sí?, allí no hay amor, ahí no hay amor. ¿Sí? Si yo reduzco al otro solamente como un receptáculo de mis fluidos corporales, ahí no hay amor. ¿Sí? Esto implica la agonía de Eros. ¿Sí? Implica que lo sexual no es lo erótico. Lo erótico implica lo sexual, pero lo sexual no necesariamente implica lo erótico. Desde esta dimensión, ¿sí?, cuando hablamos de Eros, pensamos en la dimensión griega y la dimensión psicoanalítica que Freud pone en juego. ¿Sí? Y pensamos que lo daimónico, es decir, por una fuerza que está más allá de nuestro ser y que rebasa en todo tiempo nuestra capacidad de control y de raciocinio, está jugada cuando está jugado nuestro deseo en el sentido radical de la palabra. ¿Sí? Por eso es que Lacan se hace esta pregunta primordial: ¿has actuado conforme al deseo que te habita? ¿Sí? Otra cuestión que quiero agregar: actuar conforme al deseo que lo habita uno no es sin consecuencia. Es decir, en el ámbito de la contabilidad, lo voy a decir de otra manera, en el ámbito de lo real, hay una contabilidad ahí que se juega todo el tiempo y sobre la cual no podemos hacer trampas. ¿Sí? Es decir, si yo quiero, en el sentido fuerte de la palabra, si yo deseo,
y me juego por mi deseo, un precio tengo que pagar. ¿Sí? Pero no se crean que si no decido, no pago nada. Si yo hago como que me lleven las circunstancias y nada de a muertito, es decir, no decido, no me juego por una pasión, no me juego por algo en el sentido radical de la palabra, también esto tiene un costo. ¿Sí? Es decir, en la contabilidad de lo real, nada es, lo voy a decir así, gratuito. ¿Sí? Siempre hay que pagar un precio. ¿Sí? La pregunta es, para que cada quien vayamos sacando cuentas respecto a esto, ¿sí? Si estamos dispuestos a pagar el precio de nuestro deseo. ¿Sí? Y si nos vamos a jugar, por ahí. Y si nos jugamos por ahí, seremos fieles a nuestro deseo y seremos fieles a la verdad que nos habita. En tanto, un deseo que nos habita. Si no, seremos sujetos reactivos a esa verdad y a ese deseo. ¿Sí? Y en algún momento de la vida, si quieren ustedes, voy a ser muy benevolente en este punto, si quieren ustedes, aunque sea solamente un instante, si no nos jugamos por la pasión que nos habita, por el deseo que nos habita, aunque sea en un instante, solamente en un instante, en algún momento nos llegará la amargura. ¿Sí? Y diremos, ¿por qué no? Pongan lo que quieran. ¿Sí? ¿Por qué no estudié lo que yo quería estudiar? ¿Sí? ¿Por qué no me casé con la que quería? ¿Por qué lo que quieran? ¿Sí? Y por lo menos en un instante de nuestra vida seremos sujetos amargados, ¿sí? Desdichados, porque no fuimos capaces de sostener el deseo que nos habita. Y no fuimos capaces de poner en juego el precio que había que pagar por ese deseo. ¿Sí? Cuando digo que en la contabilidad de lo real no podemos hacer trampa, ¿sí? Es porque ahí no podemos engañarnos. Podemos engañar al otro. ¿Sí? También podemos autoengañarnos, hay que ser claros. ¿Sí? Pero lo que yo no puedo es hacer pasar, ¿sí?, como el precio del deseo algo que no tiene que ver con mi deseo. Porque si intento hacer trampa, ¿sí?, si me autoengaño, y esto ocurre muy a menudo, ¿sí?, lo que pasa y lo que va a ocurrir es que el cuerpo va a decir otra cosa. Voy a generar un síntoma, ¿sí?, cualquiera que sea. ¿Sí? Y en tanto que genero un síntoma, ese es el precio que estoy pagando por no jugarme allí de cuerpo entero y en mi subjetividad entero del lado del deseo y del precio que hay que pagar por eso. Cuando sostengo que el punto más radical de la ética del psicoanálisis y de Lacan es lo real, ¿sí?, tiene que ver con esta cuestión de la contabilidad, ¿sí?, porque ahí no hay manera de engañar a nadie, porque lo real no puede ser engañado, ¿sí? Y entonces desde esa perspectiva, aquello que me habita como real, ¿sí?, en la medida en que no tiene salida, en la medida que no es encauzado por el lado del deseo, hace problema en el cuerpo, ¿sí? Pero también llega en un momento dado en que hace problema no solamente en el cuerpo, hace problema también en la psique, ¿sí? Y entonces me convierto en alguien no solamente desdichado, sino en alguien neurótico, ¿sí? No solamente esa es la única posibilidad, ¿sí?, en su versión histérica o en su versión obsesiva, ¿sí? Histérica es no necesariamente ser mujer, aunque está jugado sobre todo allí. Hay hombres histéricos que no lo crean, ¿sí?
Hay mujeres obsesivas, aunque no lo crean, ¿sí? Del lado de la neurosis es lo que se paga, ¿sí? O del lado de la perversión o del lado de la psicosis, ¿sí? En lo real, insisto, la contabilidad no puede ser trampeada, ¿sí? Y ahí hay un costo a pagar o un precio a pagar, ¿sí? Lo real está en mi cuerpo como pulsión de vida, eros, pero también como pulsión de muerte, ¿sí? Puedo empezar, voy a decirlo así, y voy a tomar un ejemplo de la vida cotidiana de ese día, ¿sí? Puedo empezar a autodestruirme. Hay muchas maneras de autodestruirme, ¿sí? Y puedo tomar la decisión de terminar de golpe y tajo con mi vida. Es lo que hizo este hombre de 40 años cuando entró a la catedral. Se fue contigo. ¿Qué le llevó a eso? Obviamente no sabemos, porque luego inmediatamente se cerraron las puertas de la catedral y se generó ahí algo del orden del misterio, ¿no? ¿Sí? Pero algo había aquí, en ese sujeto, ¿sí?, que no empataba bien con la cuestión del deseo, ¿sí?, que estaba ahí algo perturbado, lo voy a poner así, y que hizo que este sujeto terminara contra la lógica normal, entre comillas, quitándose la vida, ¿sí? Ahí no hay manera, insisto, de hacer trampa. Lo real no puede ser engañado, ¿sí? Aunque en momentos pensemos que es así, y nosotros en el nivel del autoengaño nos creamos esta dimensión de que ya conmigo, ya hice como que decía, pero no, y ya hice creer a mi papá, a mi mamá, que sí voy a estudiar lo que él quiere, ¿sí?, sea lo que sea, ¿sí? Esta dimensión, insisto, de la ética del psicoanálisis, que no tiene que ver con el deber, sino que tiene que ver, adelante, sino que tiene que ver con la cuestión del deseo, en el sentido más radical de la palabra, ¿no? Hasta esa silla, ¿eh? Esto es lo que hace de la ética del psicoanálisis que no esté del lado del amo y que no esté del lado de la ética del deber, ¿sí?, sino que sea radicalmente una ética del deseo. Por eso Lacan, al principio del seminario, dice algo muy fuerte, dirigido sobre todo contra los filósofos. Aquí hay colegas filósofos, ¿no? O sea, y es muy radical. Lacan dice: Freud no es como esta pavada de filósofos, así les llama, en Argentina pavada es como una niñada, como ser tonto, ¿sí? No es como esta pavada de idealistas, ¿sí?, que ponen en la ética la cuestión del ideal, ¿sí?, y la cuestión del deber. Sino Freud sabe perfectamente que cuando se trata del deseo, lo que está jugado es algo de la dimensión del orden, ¿sí? En esta perspectiva, todo ideal, cualquiera que sea, es tiránico. Yo en mi país colgué una foto de una mi bombón, ¿sí?, como le dicen en Brasil, ¿sí?, y los estragos que le causó todo este ideal de cuerpo perfecto, ¿no?, porque se le ve las piernas agujereadas, la carne podrida, ¿sí? Y creo que esta modelo va a quedarse sin caminar, ¿sí? Este orden es una tiranía del ideal, ¿sí? La apuesta de la ética del psicoanálisis no va por ahí, ¿sí?, va por
el lado de lo real, y en la última enseñanza de Lacan, aunque ya anunciada desde aquí, si nosotros leemos todo completito el Seminario de la Ética, nos vamos a dar cuenta que la ética del psicoanálisis está apostada todo el tiempo del lado del deseo, ¿sí? Y que por lo tanto, para poder comprender el deseo en su mayor radicalidad, tenemos que entenderlo como algo del orden de lo real que desborda en todo tiempo la conciencia y la subjetividad del sujeto. ¿Por qué? Porque es justamente algo que no puede ser especularizado, imaginarizado, y algo que no puede ser apalabrado o dicho simbólicamente. Es algo del orden de lo indecible, o como decían los clásicos, de lo inefable. Esta dimensión es la dimensión de lo real. Y esto es lo que nos habita, ¿sí? Y esta es la pregunta que se hace Lacan radicalmente, casi al final del seminario, cuando dice, esta pregunta es prácticamente del orden de lo insostenible. Y es una pregunta muy simple, pero es el centro de toda la ética del psicoanálisis. ¿Has actuado conforme al deseo que te evita? Yo podría seguir hablando, pero creo que es mucho mejor para mí y también para ustedes que con esta exposición muy esquemática, ¿sí? Y una cuestión que voy a hacer respecto a lo que está aconteciendo en México desde el 26 y 27 de septiembre, nos preguntemos acerca de si hemos actuado en México conforme al deseo que nos habita. Lo que está jugado es algo del orden de la justicia o de la verdad, ¿sí? Y hubo dos países, uno Argentina, producto de una situación militar, ¿sí?, que apostaron por la justicia y fracasó la reconciliación nacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque los que participaron en torturas, desapariciones, ¿sí?, y los que fueron torturados y los familiares desaparecidos, ante esta cuestión de la justicia simplemente optaron por no hablar, ¿sí? Ese fue el camino de Argentina. El camino de Sudáfrica fue otro, y desde mi perspectiva mucho más inteligente. ¿Por qué? Porque el camino de los sudafricanos fue el de el perdón, el de la verdad, no la justicia, ¿sí? Y entonces el régimen sudafricano lo que hizo es, de entrada, perdonar a todo aquel que confesara que había hecho un crimen, ¿sí? Y se generó una especie de asambleas, reuniones colectivas, donde los torturadores narraban las cosas inenarrables que hicieron, lloraban y lloraban los otros, y entonces esto lo llevó a una reconciliación nacional, ¿sí? ¿Por qué meto eso? Porque nosotros estamos en un momento muy complejo de nuestra historia, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con Ayotzinapa? ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer para reconciliarnos nacionalmente? Respecto a este punto que nos tiene como atrapados en una cuestión del orden de la verdad o la justicia, ¿sí? ¿Qué tiene que ver eso con la ética? Uno puede decir, nada, pero es que la ética, cuando se trata